noches, doctor, doctora. Juan Hernández del periódico Basta de Grupo Cantón. Pues la pregunta obligada del día, saber sobre el estado de salud del doctor Hugo López-Gatell. Es la segunda vez en la semana que se ha manejado un supuesto agravamiento de la salud del doctor. Queremos saber realmente cuál es el estado de salud y bueno, también de alguna manera, también si esto es cierto, pues también confirmarlo, ¿no? Esto o en caso también señalarlo si esto también puede ser una infodemia. Gracias. Gracias. Doctor Ruy, le cedería la palabra para poder dar el estado de salud del doctor Gatell. Adelante. Sí, muchísimas gracias y gracias por la pregunta y por el interés. Queremos ser muy claros, es totalmente falso. El doctor López-Gatell se encuentra muy bien. Tuvo un cuadro de COVID moderado, por eso requirió una atención y como se ha comentado en estos días, requirió suplementación de oxígeno. Pero su evolución ha sido muy buena y realmente está yendo directamente a la recuperación y no para nada ha tenido un cuadro ni de mayor gravedad, sino que desde el día que reportamos esto hasta el día de hoy, todos los días ha ido hacia un estado de mucha mejoría y esperamos que pronto estará totalmente recuperado. Doctor Ruy, la pregunta es, ¿para cuándo podría estar reincorporándose el doctor Gatell nuevamente en las conferencias o en las actividades? Sí, pues eso ya estaremos viendo. El día de hoy está cumpliendo su día 10, 11 de haber iniciado con síntomas y pues tiene que esperar pues al menos y principalmente por el cuadro moderado, pues es muy probable que al menos durante toda la semana siga en observación y en aislamiento, pero ya les iremos comentando para cuándo estará de regreso en las conferencias, ya sea de manera virtual o presencial. Por favor, compañero. Gracias, Gerardo Suárez del Heraldo de México. Buenas tardes. Respecto al estado de salud del doctor López-Gatell, ¿nos pueden explicar si el subsecretario estuvo hospitalizado algún día debido al COVID-19 y dónde, en todo caso? Otra pregunta es, a un año del primer caso de COVID-19, ¿qué balance harían en la respuesta que ha tenido el gobierno federal a la pandemia? ¿Cuáles son los puntos que ustedes dirían como aciertos? ¿Cuáles son los errores o cosas que hubieran corregido? Y por último, de las 800,000 vacunas de Sinovac que llegaron ayer, ¿nos pueden decir en qué estados se van a utilizar y a partir de cuándo? Gracias. Sí. Doctor Ruy, ¿sí pudo escuchar las tres preguntas? Sí, okay. Perfectamente. Muchas gracias. A ver, de la primera pregunta, sí, estuvimos viendo que en redes sociales se comentó el lugar donde ha estado hospitalizado el doctor López-Gatell. No es ningún, se ha dicho y lo vuelvo a insistir, el doctor López-Gatell desde el miércoles pasado, en este sentido, cuando se conversó durante la conferencia vespertina, pues requería un tratamiento en el sentido de un estado de COVID moderado, con requerimiento de oxígeno. Y por eso se consideró, su equipo médico evaluó la necesidad de una hospitalización anticipada con un monitoreo y con un tratamiento hospitalario, en este esquema que también desde siempre hemos insistido de la necesidad de una búsqueda de atención anticipada, de la posibilidad de tener una también hospitalización anticipada en los casos que lo ameritan, porque es justo en este momento donde las posibilidades de tratamiento son mucho mejores y de mucho mayor éxito. Entonces, en ese sentido, de una hospitalización anticipada, preventiva de la posible complicación, fue eso que su equipo médico decidió hospitalizarlo y ha estado pues, desde el miércoles hospitalizado y con una evolución muy favorable, y esperemos que ya el día de mañana pueda regresar o darse de alta de la unidad hospitalaria. De la tercera pregunta, sí llegaron unas dosis de Sinovac el sábado pasado. Sin embargo, tenemos aún pendiente por parte de la misma casa farmacéutica en China de enviarnos una serie de pruebas analíticas de los lotes que enviaron que estaban aún pendientes.
No se quiso retrasar el embarque, pero ahora está encintado, esperando que se tengan las pruebas analíticas que están por llegar esta semana, en estos días, y una vez que tengamos esto, lotes se liberarán por parte del COFEPRIS y se podrán distribuir en un plan que ya se había establecido de distribución a las 32 entidades federativas, especialmente enfocada por la facilidad operativa que esta vacuna permite, poder llegar también a las zonas más rurales. Y así de manera simultánea con los embarques que también tenemos por Pfizer, poder de manera simultánea ir cubriendo tanto áreas rurales como áreas urbanas, pero se distribuirá en las 32 entidades federativas. Y por último, yo creo que la pregunta del balance es una pregunta de siempre, todos los días, nos las hemos hecho, tenemos diferentes grupos con los que se ha discutido, tanto internos como externos, y esto es un balance que hemos hecho todos los días tenemos una discusión entre grupos, vemos qué se puede hacer mejor, qué se pudo haber hecho, y esto es un balance que lo obtenemos continuo. Uno que creo que es muy importante y también ya estamos trabajando precisamente con el grupo de este gran seminario que organizó el Instituto Nacional de Salud Pública junto con la UNAM, con el Colegio de México y otras instituciones, donde durante una semana se discutieron todos los temas, abarcaron un gran número de temas desde este grupo para hacer una reflexión propositiva de diferentes aspectos de respuesta en la pandemia que se pueden mejorar o modificar en los próximos meses. Hemos estado trabajando, se realizaron mesas de trabajo. Aquí quiero agradecer muchísimo al doctor Juan Rivera y al Instituto Nacional de Salud Pública por lo proactivo en la creación también de estos grupos de trabajo, y pronto estaremos anunciando qué es el resultado que se obtuvo de ese seminario propositivo y su incorporación a nuevas estrategias en estas fases subsecuentes, en donde tenemos claramente un descenso importante ya en todas las entidades federativas, y hay toda una serie de oportunidades y necesidades de modificar, especialmente dirigidas hacia la apertura de las actividades sociales y económicas, y en eso estamos enfocados ahora en estos esquemas también, junto con la semaforización, de poder ir encontrando oportunidades para una apertura más pronta. Eso es un poco el esfuerzo en el que se está trabajando. Creo que en general un año sí siempre es importante para reflexionar. Creo que se ha tenido respuestas y que han ido modificándose de acuerdo a la evidencia, ¿no? Es importante, y a veces es complejo el pensar que hace un año todo lo que hemos aprendido durante este año, las grandes huecos de información que se tenía, tanto con la biología del virus, pero también con su comportamiento epidemiológico, con el impacto que pudiera tener, había mucha incertidumbre. Pero poco a poco se ha tenido mucho más información, y eso ha enriquecido en general en todo el mundo y en México las políticas y la respuesta ante la pandemia. Creo que en general se han buscado siempre mejorar las alternativas, y así se ha hecho, no solamente en la expansión hospitalaria, que ha sido uno de los grandes retos que tuvimos que presentar en esta pandemia, ante un sistema que tenía una gran debilidad en la atención, en la infraestructura hospitalaria y en la atención médica en general, no solamente en el segundo nivel y en el tercer nivel, donde había unas grandes deficiencias, sino también en el primer nivel de atención. Y creo que en este tiempo eso fue una prioridad muy importante, el reforzarlo para tener las capacidades de respuesta y de atención para todas las personas. Pero también hubo un gran componente importante del abordaje epidemiológico, de la búsqueda, del rastreo de contactos, de la promoción de la salud para modificar y detener las cadenas de transmisión, cada vez con mensajes más directos, más claros, y creo que también ha habido un gran avance y progresión en ese sentido. Y también la estrategia comunitaria, donde también en algún momento se identificó la necesidad de reforzar el abordaje comunitario de COVID, de salir a las calles, estar haciendo rastreos casa a casa, barridos en las personas, estar buscando los casos, procurando esta hospitalización anticipada, que realmente es lo de mayor impacto, pero también teniendo un mensaje más cercano a las personas para la promoción. Entonces creo que el balance, hemos tenido un aprendizaje muy importante, se han mejorado y se han incorporado
mucho componente de lo que se ha aprendido, agradeciendo también a los diferentes grupos que de manera propositiva han planteado estrategias innovadoras que se han ido incorporando y que seguramente tendrán un peso importante en las nuevas estrategias para ir abriendo o teniendo cada vez una apertura de las actividades sociales y económicas que ya se necesitan cada vez más. Pero bueno, creo que durante esta semana pues también iremos comentando este tipo de reflexiones, precisamente con la ayuda de estos grupos de trabajo del Instituto Nacional de Salud Pública y de quienes organizaron este gran seminario. Gracias, doctor. Adelante, por favor. Buenas noches, Alberto Amaro, de la prensa de Tlaxcala. ¿Cree usted que se cumplan los objetivos del gobierno federal para vacunar a las personas adultas en el plazo establecido que estima nuestro presidente? También quisiera saber si se va a realizar algún tipo de cambio en la logística, toda vez que específicamente en el estado de Tlaxcala las primeras vacunas fueron asignadas a ciertos municipios, generando que habitantes de otros municipios acudieran a vecinos cercanos de los cuales ellos no radicaban, y esto generó pues que el municipio donde fueron asignadas las vacunas no pudiera cumplir con el total de los habitantes que se habían registrado, generando una molestia, incluso pues algún tipo de reclamo hacia la mala estrategia que se implementó en ese momento. También quisiera yo saber, en Tlaxcala presentamos una situación de una variación de datos. Por ejemplo, hoy el gobierno del estado registra 15.933 casos positivos y 2.133 fallecimientos por COVID-19, mientras que los datos emitidos por el gobierno federal registra 17.156 casos positivos y 2.135 muertes. Quisiéramos saber qué datos vamos a tomar como registro, toda vez que en el estado nos informan una cosa y bueno, en el gobierno federal los datos establecidos son diferentes. Por último, saber si en Tlaxcala ya existen casos de la nueva cepa de COVID-19. Gracias. Sí, doctor Ruiz, si le parece, le dejo la primera pregunta. Bueno. En este caso… Sí, muchas gracias. Contesto las primeras dos preguntas. La expectativa, como se ha mencionado, es que en abril y tal vez en la primera quincena de abril podamos tener cubierto al menos las primeras dosis de los adultos mayores. Entonces hemos estado pues con toda la proveeduría, siguiendo cada uno de los contratos con cada una de las empresas, y también la buena noticia es que ya las vacunas que se están envasando aquí en México, es decir, tanto la vacuna de AstraZeneca como la vacuna de CanSino, se está esperando que para la segunda quincena de marzo o en la última semana de marzo ya empiece la proveeduría directa de estas vacunas ya envasadas en México, cosa que el flujo va a ser mucho más importante. También estamos esperando que en marzo o a principios de abril también podamos ya contar con las vacunas de la plataforma COVAX y también los embarques que ya están programados tanto de la vacuna de Pfizer como de la vacuna Sputnik. Entonces creemos que con esto vamos a poder cubrir al 100% de los adultos mayores que quieran vacunarse a finales de abril para poder seguir en las siguientes etapas. Y lo que estoy diciendo es que son las primeras dosis y una proporción importante también ya de segundas dosis. La operación, creo que lo que comenta va precisamente en lo que mencioné al final del reporte. Sí hay datos puntuales, pero en la gran mayoría de los sitios, tanto en los rurales, pero también en todos los urbanos que ya están activamente vacunando, la gran mayoría, y aquí quiero agradecer a la ciudadanía en general y a todo el cuerpo de operación y organización que tenemos en las brigadas, porque han podido mantener el orden, tanto las personas entienden el esperar el turno y ha habido un orden en la gran mayoría. Sí hay sitios donde hemos tenido que tener estrategias operativas para modificar y para mejorar el orden, pero en general la gran mayoría de la población está entendiendo que las vacunas se están dirigiendo a ciertos municipios y son para los residentes de cierto municipio.
Creemos que este es el llamado principal hacia la ciudadanía, esperar el turno, ya llegarán, y no hay necesidad de ir a los municipios activos, pronto llegará a su municipio, y por eso creemos que el llamado ayudará a mejorar el orden en algunos sitios en general, y lo hemos visto aquí en la Ciudad de México. Hay un gran respeto al orden por alcaldías, y creemos que eso debe ser la conducta generalizada, y estoy seguro que lo es en la gran mayoría de los casos. Te dejo las próximas preguntas, doctora Lucamendi. Sí, gracias, doctor Ruiz. Bueno, contestando a la última, actualmente en el estado de Tlaxcala no tenemos identificado una de las nuevas cepas de coronavirus. Creo que en emisiones anteriores se comentó que solo en algunas entidades federativas como Jalisco, Tamaulipas, Nuevo León, deben de estar tranquilos porque para la identificación de estas nuevas variantes, estas muestras obviamente llegan hacia nuestra Dirección General de Epidemiología, es decir, al Instituto Nacional de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, y es ahí donde se realiza con la técnica ya validada con la Coordinación Nacional la identificación de las mismas. Lo comento solo para que se queden con la certeza que si en algún momento en el transcurso de la semana, en los meses posteriores, se identificara alguna cepa no solo en su estado, sino en cualquier otro estado de la República, pues se daría a conocer de forma inmediata, porque para nosotros en el área de epidemiología es sumamente importante que las secretarías de salud estatales, que el equipo operativo, pues obviamente estén enterados de esta información para poder captar en un momento dado, si es que así fuera, que hasta el momento no ha ocurrido, pues la identificación de los casos secundarios, ¿no?, del caso identificado. Ahora, en relación a los datos, yo creo que esa es muy buena pregunta. ¿Por qué? La notificación o la información que la Secretaría de Salud Federal publica diariamente, ustedes saben que esta información la tenemos publicada tanto en el micrositio de coronavirus de la Secretaría de Salud, y también tenemos un espacio destinado a coronavirus dentro de la Dirección General de Epidemiología. Esta información se notifica diariamente a través de la plataforma del Sistema de Vigilancia Epidemiológica de Enfermedades Respiratorias Virales. No solo se notifica COVID, se notifican otras entes dentro del mismo sistema. Pero esta notificación se hace a través de las entidades federativas, es decir, existe una plataforma en línea, en tiempo real, en donde el epidemiólogo o el responsable de la unidad médica que tiene la información en sus manos la captura de forma directa con un usuario y contraseña, es decir, nosotros a nivel federal no podemos hacer ningún movimiento de la información que nos notifica el propio Estado, y esta información se conjunta no solo de la Secretaría de Salud, sino que proviene de las unidades de la Secretaría de Salud, del IMSS Bienestar, de Pemex, Sedena, Semar e inclusive privadas. Ahora, respondiendo a su pregunta, ¿por qué existe una variación entre la información que está brindando la entidad federativa y la información que tenemos publicada? Pues muy probablemente se puede deber a dos situaciones. En primera instancia, cuando nosotros hacemos el recuento de los casos dentro del sistema de epidemiología, los ubicamos por entidad de residencia, ¿no? Si yo, Juanita Pérez, me identifico que vivo en el estado de Tlaxcala y digo que esa es mi entidad de residencia y presento mi INE, de esa manera quedo clasificada en la plataforma. Y la segunda situación que yo considero que es la más probable es que para que nosotros podamos sacar todos esos productos de información que ustedes identifican en las páginas públicas, realizamos un corte todos los días a las 16 horas. Y muchas veces las entidades federativas realizan cortes posteriores entre las 6 y 8 de la noche, ¿no? Entonces, como les comentaba, como es una plataforma en tiempo real, pues obviamente minuto tras minuto la información puede ir variando porque se siguen capturando los casos que van llegando a las unidades, ya sea de primero, segundo o tercer nivel. Adelante, por favor. Buenas noches, Ignacio de Alba, de Epidepágina. Preguntarle si es mucho o poco el porcentaje de casos de ESAVI comparado con otras vacunas. Y tengo otras dos preguntas. Gracias. Sí. Doctor Ruy, no sé si quiera responder esta pregunta. Perdón, no escuché nada. La pregunta, ¿se me la puede repetir? Sí, que si es mucho o poco el porcentaje de casos de ESAVIs comparados con otras vacunas.
Hola, va de nuevo. Que si es mucho o poco el porcentaje de Gaby, casos... ¿me lo podrías decir tú? Porque creo que el micrófono Sí, no doctor. me sirve. Ajá, la pregunta es que si la proporción de SAVIs que estamos identificando actualmente, si son consideradas muchas o pocas en comparación de otras vacunas que ya se aplican en el Sistema Nacional de Salud. Gracias, gracias. Sí, en general han sido, sí se esperaba un número mayor de SAVIs en estas vacunas que son pues aprobadas para una situación de emergencia. Sí son más que lo que se observa en el Programa Universal de Vacunación, pero son menos que en lo general que se había esperado, también por lo que se había observado en los ensayos clínicos. Entonces creo que a la fecha, tanto aquí en México como en los sistemas globales de farmacovigilancia, las tasas en general se han mantenido dentro de lo esperado. También preguntar si se sabe que si con el cambio de estación pueden bajar los contagios. ¿Hay algún estudio sobre esto? No sé si logró escucharlo, si está el doctor Ruiz todavía por ahí. Si no, ok. Esto se ha comportado de una manera diferente a lo que hemos identificado ya con influenza. En este momento no se tiene la evidencia que el coronavirus pueda presentar un comportamiento similar o estacional, justo porque, como ustedes recordarán, cuando tuvimos la epidemia de influenza H1N1 en el 2009, también tuvimos una presentación de casos fuera de lo esperado, es decir, iniciamos en el mes de abril y todavía esta curva se mantuvo. Terminando el 2009, iniciamos el 2010 y la curva disminuyó prácticamente ya a finales del primer semestre, inicios del segundo semestre. Entonces, como este es un padecimiento nuevo, ¿no? En este momento no podríamos hablar de que va a presentar una estacionalidad. Sin embargo, este año podremos ir identificando el comportamiento. Justo ahora vamos a empezar la temporada de calor. Se empató justo con la disminución de la segunda oleada y pues obviamente necesitamos ir identificando cómo se comporta en los meses de marzo, abril, mayo, para que en un momento dado pudiéramos tener al menos la evidencia que se presenta en México del comportamiento del mismo. Claro. Y por último, preguntar si ya tienen compras de vacunas suficientes para toda la población, ¿el gobierno de México va a seguir comprando vacunas? Creo que el doctor no ha regresado. Justo esa pregunta en particular sí tendría que responderla él, dado que él o el propio grupo de técnicos asesores de vacunación. Sin embargo, si logra reconectarse, yo creo que no dudaremos en que él nos responda y si no, con mucho gusto el día de mañana les estaremos brindando la información. Adelante, por favor. Muchas gracias. Buenas noches, doctora Gabriela Nucamí, presidente López Obrador. Bueno, quisiera preguntarle cómo se encuentra en estos momentos el doctor Ruy López Ridaura, al que también le mandamos un saludo, pero bueno, ya se desconectó, ¿verdad? ¿Cómo se encuentra y cuándo lo podríamos tener próximamente? Y también cómo se encuentra el señor Luis Crescencio Sandoval, de la Secretaría de la Defensa Nacional, y el señor Rafael Ojeda, el almirante Rafael Ojeda también, si fue caso con respecto a la última pregunta que le había hecho hace unos días, si fue recontagio, que parece que ya le dio por segunda vez coronavirus, si fue recontagio o no, que nos pueden informar al respecto. Y bueno, y tengo otra segunda pregunta. Ok, ya está de vuelta el doctor Ruy. Voy a responder, doctor, nada más por el estado de salud del doctor, derivado que su servidor es quien lo está monitoreando. Él, como ustedes lo pueden ver, está estable, asintomático. Doctor, ¿escuchó la pregunta? Sí. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pues contesto en las preguntas que escuché. Sí, muchas gracias. Estoy bien, totalmente asintomático y ya tras cubrir el periodo de observación, mañana me incorporo a las actividades rutinarias. Entonces estamos perfecto. Gracias por el interés. En cuanto al número de vacunas que se han comprado, sí, también como lo comentó el mismo secretario de Hacienda,
el secretario Herrera, sí tenemos una compra pues que cubre una proporción ya muy grande del total de la población. Sin embargo, obviamente todavía no se ha comprado para el 100%, en el sentido de que aún en la población menor de 16 años no hay ninguna vacuna autorizada para su edad. El saber que la proveeduría, también como lo comentó también en su momento el canciller, la proveeduría puede modificarse, puede cambiar, y podemos tener que en ciertas situaciones algunas de los contratos que tenemos puedan tener algún imprevisto que no puedan completar las dosis que hemos adquirido, o que no puedan completarlo en tiempo informe. Entonces ahora estamos en una estrategia de cualquier opción, y esto es del gobierno federal, cualquier opción que se pueda tener una proveeduría inmediata, eso se irá adquiriendo, y se tendrá que ir viendo la forma de cómo responden, cómo vemos de la proveeduría en cada una de las casas comerciales con las que tenemos los contratos, y si vemos que se modifican, se disminuyen, pues tendremos que tener más contratos. Entonces esto es una acción dinámica, y no podemos decir que ya tenemos todo hasta que realmente las tengamos en nuestro país. En relación a sus otras dos preguntas, justo los secretarios generales están bajo seguimiento, no específicamente de nosotros, de la Dirección General de Epidemiología. En este caso, pues se encuentran a cargo de las Fuerzas Armadas, serían ellos en un momento dado quienes tendrían que informar tanto del estado de salud y de la identificación si fue o no un recontagio. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que se encuentra bien el doctor López Ridaura, y esperemos que se encuentren bien los secretarios. Por ahí nos enteramos de unos caballos que le entregó la Secretaría de la Defensa Nacional a Birmex para el proceso de un medicamento efectivo contra el coronavirus. Quisiera que nos pudieran informar más al respecto de esto, cuál es el proceso, cuál es su función, y si necesitarían más recursos en ese aspecto, en este caso por ejemplo los caballos, o cuál es el porvenir de esas investigaciones de este suero. Muchas gracias. Sí. Doctor Ruy, no sé si logró escuchar. Sí, okay. Sí, muchas gracias. Sí, esto es un proceso, y también aún en fases de investigación. Sueros equinos que puedan ayudar también al tratamiento de casos graves y casos moderados. Esto es una línea de investigación, y con mucho gusto pues, buscaremos tal vez o algún experto que venga a comentar, porque es una línea de investigación muy interesante, muy importante y con un gran potencial, y podemos invitar a algún experto para que lo hable con mayor detalle. Sí, claro, adelante, por favor. Porque otra vez voy a insistir con el tema del doctor López-Gatell. Hace un momento les pregunté sobre la cuestión de su situación de salud, y después preguntaron precisamente sobre lo que es la hospitalización. Se están manejando que estuvo varios días hospitalizado. O sea, lo que queremos realmente que se aclare es si estuvo el subsecretario hospitalizado, o sea, sería lo normal, es una atención a COVID, ¿sí? Pero que yo creo que los ciudadanos merecen saber si el subsecretario estuvo hospitalizado, cuántos días estuvo hospitalizado, y bueno, si está ahorita, ya lo acaban de informar, está estable, pero por favor confírmenos cuántos días estuvo hospitalizado, porque se está manejando que estuvo hospitalizado 4 días, que realmente tuvo un agravamiento de su estado de salud. Precisamente para que no haya este tipo de confusiones, o que estemos manejando información inexacta. Por favor, confírmenos esta situación. ¿Estuvo o no estuvo hospitalizado? ¿Cuánto tiempo? Bueno, ya dijeron que sí, pero ¿cuánto tiempo? Por favor. Doctor Ruy López Ridaura. Ajá. Sí, muchas gracias. Y confirmamos, está hospitalizado.
aún sigue hospitalizado y desde el miércoles ha estado hospitalizado. Entonces esto también lo comenté con el doctor López-Gatell, con el que pues he hablado todos los días. Está muy bien, de muy buen ánimo, y estamos en espera de que se pueda egresar muy probablemente el día de mañana o el día de pasado mañana. Pero está evolucionando muy bien en este protocolo de hospitalización anticipada, de tratamiento temprano y con una gran respuesta. Adelante, por favor. Gracias. El IMSS reportó que 251 residentes podían integrarse al ámbito laboral de la institución. Esto me parece un muy buen proyecto, muy buena noticia. 251 residentes. Quisiera saber si este planteamiento va a estar fijo. ¿Son 251 residentes o van a ser más? Y pues de ahí vienen varias preguntas. ¿Por qué no se habían llevado a cabo ese planteamiento anteriormente? Vemos que son residentes también de otros países. ¿No habrán más mexicanos o cuál sería el planteamiento a futuro respecto a esta nueva metodología de que se les dé trabajo en la institución de salud a estos residentes que ya trabajaron con el COVID durante esta temporada? Muchas gracias. Doctor Ruiz, no sé si quiera mencionar. Sí. Muchas gracias. Sí, sí, en efecto, ha habido tanto durante toda la pandemia, en general, en especialidades críticas, como intensivistas o neumólogos, o las especialidades que de mayor especialidad y que eran los coordinadores de los equipos médicos. En este equipo, que también ha funcionado muy bien, de un equipo de cascada, donde tenemos a un intensivista que coordina grupos grandes para la atención simultánea de pacientes en estado crítico. Y desde el principio hubo necesidad de ir adelantando la incorporación, aún en un estatus de temporalidad y de eventualidad, para que estos residentes de los últimos años se fueran incorporando activamente en este periodo de la pandemia. En efecto, además se está haciendo el esfuerzo para su incorporación temprana, y el IMSS está haciendo un gran esfuerzo, hizo un llamado también para incrementar su número de plazas y poder incorporar a un grupo importante de personal de salud en el IMSS que tiene contratos todavía eventuales, pero durante mucho tiempo, que se han ido incorporando, y también se dio la oportunidad de incorporar residentes en este grupo de trabajo para empezar en su trayectoria ya como profesionales con base. Y es un proceso que va a tomar tiempo, pero con mucho gusto, específicamente el número y el cómo se realizó, pues le pediremos también al maestro Zoé Robledo que lo pueda comentar, posiblemente en el Pulso de la Salud. Gracias. Esto es particularmente del IMSS, nada más que no hay que olvidar que ayer lo comentaba el doctor Zaragoza, año con año egresan un número importante de médicos residentes, obviamente convirtiéndose ya en especialistas o subespecialistas, y se reincorporan a la plantilla laboral pues de todo el sector, tanto en el ámbito público como privado. Pues sí vale la pena nuevamente hacer un reconocimiento, dado que esto se ha implementado a lo largo de muchos años y son una fortaleza muy importante para la atención no solo de COVID, sino de todos los padecimientos que se presentan día con día, tanto en unidades de primer nivel. Hay que destacar que en unidades en zona rural, porque ellos también acuden a estas áreas a realizar su servicio social, y obviamente a las unidades de alta especialidad de institutos nacionales. Y bueno, nada más resaltar, si tienen alguna otra duda, justo quería comentar al compañero de Tlaxcala que ya verificando con el equipo técnico, el corte de información que tenemos actualmente de nuestro sistema de vigilancia es a las 9 de la mañana, entonces con esto inclusive
la variación podría ser de los datos aún mayor si es que en la entidad federativa hicieran un corte vespertino. Pero adelante con su pregunta. Gracias. Digo, la variación es de más de 1,000 personas, entonces sí nos queda un poquito de dudas. Pero bueno, otra pregunta. El día de mañana las escuelas particulares volverán a actividades presenciales. Saber si eso está ya autorizado por parte del gobierno federal. Gracias. Ridaura, ¿podría apoyarnos con esta pregunta, por favor? Sí, gracias. No, desde el punto de vista de la Secretaría de Salud, seguimos con la recomendación de solamente en el caso de las entidades en color verde puedan ir abriendo en pleno las actividades educativas, pero como también yo mismo comenté la última vez que estuve en esta conferencia vespertina, estamos en una mesa de trabajo activa para ver la oportunidad de poder tener protocolos que se puedan seguir con mayor exactitud en las escuelas y buscar la opción de tener una apertura aún más temprana de lo que definimos en un inicio, que sigue siendo vigente, que desde la Secretaría de Salud la recomendación es que se inicie cuando las entidades entren en el semáforo verde. Pero esto puede cambiar, estamos en discusión con los grupos técnicos y por lo tanto, pero no para empezando el 1 de marzo, y pues ya será también tarea de la Secretaría de Educación Pública el poder transmitir esto a todo el sector, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Adelante, por favor. Gracias. Solamente un complemento a la pregunta que hice de los médicos residentes. Dado que no puedo accesar todavía a las conferencias matutinas, quisiera establecer algunas preguntas si las pudieran resolver para cuando estén en el pulso de la salud. Que me llegaron las preguntas, por ejemplo, ¿cuántos serían en total? Que ya lo había preguntado. ¿Cuánto se beneficiaría el sistema de salud con este proyecto? ¿Qué alcance tendría? Si aceptarían más médicos residentes o no involucrados a la pandemia, en dónde estaban esos médicos residentes, en dónde trabajaban los hospitales específicos o los diferentes estados, para saber más o menos cuántos salieron de cada estado. ¿Qué sueldos y puestos tendrían? Y si sería un planteamiento recurrente ya fijo, ya para futuro. Esas serían las preguntas. Muchas gracias. Sí. Muchísimas gracias. Son importantes y sí, pues le pediría a ver si nos las hacen llegar para poderlo conversar. Creo que esto es una estrategia que también, como se ha dicho también de un inicio antes de la pandemia, pero uno de los ejes importantes en la transformación en el sector salud es la necesidad de cubrir esta gran brecha de personal de salud que tenemos de más de 200,000. Y tanto el INSABI está haciendo un esfuerzo muy importante, como también todas las instituciones federales, incluido el IMSS, y por eso este esfuerzo reciente del IMSS creo que se enmarca en esta gran tarea, en esta gran necesidad, en esta gran urgencia, y con mucho gusto podemos comunicar las preguntas específicas para que se informen, ya sea en el Pulso de la Salud, o también podemos invitar a algún colega del IMSS a que en la vespertina pueda presentarlo. Gracias. Pues simplemente para ahondar en una de las respuestas que ya el doctor Ruy López Ridaura nos apoyó amablemente en relación a las fortalezas o a este balance que se hace. Como bien decía, a lo largo de la semana se van a seguir presentando como estas aristas positivas y negativas, pero algo que sí me gustaría resaltar desde la perspectiva de la Dirección General de Epidemiología es que para la atención de esta pandemia en particular, más allá de las dimensiones o diferentes perspectivas que se tenga de la opinión pública de la misma, sí podemos decirle que una de las principales fortalezas fue el trabajo intersectorial. Es decir, no solo trabajó ni ha trabajado solo la Secretaría de Salud, ha trabajado hombro a hombro con las diferentes instituciones que ustedes ya conocen, con todo el sector, con el ámbito privado, con
los investigadores, con la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública, con los epidemiólogos de todas las entidades federativas y los servicios estatales de salud. Y por qué no decirlo, el Sistema Nacional de Salud mexicano es realmente fuerte, tan fuerte que tiene a todo el personal de salud de primera línea, trabajando día con día, de lunes a domingo, 24 horas al día, con todos los turnos abiertos. Y a pesar del incremento de casos en las diferentes oleadas que hemos tenido, pues creo que se ha demostrado que el nivel operativo es fuerte y que el nivel gerencial también lo es, dado que día con día pues presenta los datos en esta conferencia, publicamos la información. Este año en particular México se vio galardonado también porque presentó datos transparentes de la pandemia, de los casos, tanto los casos y las defunciones son completamente públicos, y creo que es digno de reconocerse, porque detrás de todo ese trabajo hay una cantidad muy importante de personas que día con día trabajan 24/7, los 365 días del año. Si no hay más preguntas, pues agradecemos a todos los presentes. Gracias, doctor Ruy López Ridaura, por habernos acompañado vía remota, y gracias a todos los que se encuentran presentes y están observando esta conferencia. Que tengan muy buenas noches de domingo. Muchas gracias. Buen inicio de semana. Gracias.